Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Se titula en la Reina Valera Jesús y el divorcio. Mis hermanos, yo quisiera que podamos entender y también responder muchas interrogantes que surgen acerca de este tema del divorcio. Muchas veces las enseñanzas del Señor Jesucristo son muy mal interpretados y eso nos lleva muchas veces a un cierto legalismo y hace que uno interprete e entienda mal el reino de Dios. Vamos a ver lo que el Señor nos está queriendo decir en su palabra. Dice la palabra del Señor: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Que el Señor nos guíe, mis hermanos, a poder entender su palabra. Mis hermanos, el camino del reino de Dios, como hemos visto, no se conforma con corregir lo externo, ¿sí? El problema que tenían los fariseos era que se enfocaban mucho en la conducta, pero el corazón estaba vacío, hermano. El corazón estaba alejado del Señor. Varias veces el Señor llamó la atención, les confrontó a los fariseos y a las personas que pensaban como ellos, diciéndoles hipócritas, justamente porque de afuera tratan de dar una buena impresión, pero el corazón está alejado de Dios. Sepulcros blanqueados, le decía el Señor a este tipo de personas. Por eso Él muestra que en el reino de Dios las cosas son diferentes. Él lleva sus enseñanzas al corazón de la persona. Si podemos ver los versículos anteriores, el Señor nos está hablando de que la ira es la raíz del homicidio, ¿sí? ¿Dónde? Versículos 21 al versículo 26. Nos está hablando y nos está exponiendo por qué Él dice en el versículo 20 que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Y Él, cuando habla de eso, nos está llevando al corazón mismo, nos está hablando al corazón. Y nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Él ahora está hablando, nos decía de que la ira es la raíz del homicidio, y luego en los siguientes versículos nos habla de que la codicia es la raíz del adulterio. La impureza, el no cuidar lo que nosotros consumimos con los ojos y con el oído. Ahora toca un tema igualmente sensible en esa época y en esta época también: el divorcio y la fidelidad matrimonial. Yo espero que este sermón, mis hermanos, sea bastante práctico también, ¿sí? Esta enseñanza, mis queridos hermanos, nos recuerda que el reino de Dios exige un compromiso profundo que va más allá de lo legal, de lo que uno firma ante la ley o lo que uno muestra culturalmente también. ¿Por qué? Porque la fidelidad en el compromiso se fundamenta en el carácter mismo de Dios. Fidelidad. Dios es fiel. Él manda, exige a sus hijos también fidelidad. Así como Él permanece fiel a su pueblo, a pesar de las fallas, el pecado y las debilidades, también nosotros, mi querido hermano, estamos llamados a reflejar esa fidelidad en el matrimonio. No somos fieles a nuestro cónyuge porque esa persona es perfecto o perfecta, ¿no? Somos fieles a pesar de sus imperfecciones. Amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, y la iglesia todavía está siendo purificada, hermano. No es perfecta, pero vamos camino a eso.
De esta manera, mis hermanos, la unión matrimonial se debe convertir en un testimonio vivo del amor inquebrantable de Cristo hacia su iglesia. Esa es la comparación que vemos nosotros en la Biblia. Cristo ama a su iglesia, el hombre debe amar así a su esposa. Debemos recordar, mi hermano, que en tiempos de Jesús había un gran debate entre los rabinos, ¿verdad? Algunos permitían el divorcio por casi cualquier motivo, pero otros limitaban a casos más serios, ¿sí? En Mateo 19:6, el Señor dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso habla de su voluntad desde el principio de la creación en Génesis. Recordándonos, mi hermano, que el matrimonio no fue establecido por Dios como una unión superficial, sino como una unión indisoluble, santa. Algunos en el tiempo de Jesús enseñaban, estoy hablando de líderes, de maestros, que uno podía darle carta de repudio a su esposa porque le cocinó mal la comida, porque le puso más sal, o porque no le cocinó, o porque un día amaneció de mal humor. Entonces, el divorcio era algo común y el matrimonio era algo superficial. Por eso es que Cristo desarma estas excusas rabínicas y estas enseñanzas y pone la mirada en la voluntad de Dios, en el plan original de Dios, un pacto de amor, exclusividad y permanente. Vamos a ver entonces el versículo 31. Yo quiero que veamos en profundidad lo que era la enseñanza tradicional de ese entonces. Cuando en el tiempo de Jesús se hablaba del divorcio, ¿qué es lo que entendía la gente? ¿Qué es lo que enseñaban los maestros de la ley, fariseos, escribas? ¿Y por qué el Señor Jesús refuta esas enseñanzas? Acuérdense que Él dijo: yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a abolir la ley. Vine a cumplirla. Por eso es que Él no echa abajo la ley del Antiguo Testamento, sino que Él lo lleva a su cumplimiento pleno. Y nos lleva también a nosotros hacia ahí. El versículo 31 dice: también fue dicho, vamos a leer: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Dónde está eso? Eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, donde Moisés le daba esta cierta, entre comillas, permiso o licencia para repudiar a la mujer. Pero tenemos que entender bien por qué Moisés dio esta licencia. Repudiar significa rechazar o despedir legalmente a la esposa, apartarla de la vida matrimonial. De eso se llama repudio, de eso se trata repudio en el contexto en el que estamos hablando de Deuteronomio. Se le tenía que dar una carta, un documento legal. En Deuteronomio 24, versículos 1 al 4 que mencionamos, lo que hace la ley de Dios es regular el divorcio. ¿Pero para qué? Para proteger a la mujer. Acuérdense que en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel no tenía leyes para ciertas situaciones de la vida diaria, como por ejemplo el divorcio. Entonces, lo que hace es regular en la práctica del divorcio para proteger a la mujer. ¿Qué hacía? Le daba un documento que le permitía rehacer su vida social, sin tener vergüenza, sin pasar por ese proceso de llevar una carga,
de un fracaso anterior. Dice el versículo, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 24, por favor. Busquemos nuestras Biblias. Deuteronomio 24, vamos al Antiguo Testamento. Último libro del Pentateuco, o de la Torá también. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ojo, carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Es lo que dice el Señor acerca del divorcio en Deuteronomio. Ahora, dice una frase muy interesante: alguna cosa indecente. Esta frase, en el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa desnudez, algo vergonzoso. O sea, tiene que ver con una falta moral, con una situación indecorosa, referido a lo sexual. No se refiere, mi hermano, a un disgusto trivial. No me cocinó lo que yo quería. Me trató mal. Somos caracteres incompatibles, dicen ahora la gente, ¿verdad? Somos incompatibles, nuestra personalidad. No, sus metas no complementan las mías, no nos entendemos. Y la gente se divorcia por eso. Se refiere a una conducta sexual inmoral, hermanos. Algo que atenta seriamente contra la dignidad del matrimonio. De eso se está hablando cuando Moisés justamente menciona esto. Ahora, cuando Jesús habla de esto en Mateo capítulo 5, versículo 31 a 32, el pasaje que estamos viendo, Él está rechazando esa interpretación trivial, banal y superficial. Y está confirmando en sus palabras que el divorcio solamente puede considerarse en caso de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Devuelve el mandamiento a su intención original: proteger la santidad y la fidelidad del matrimonio. Lo que Moisés dio en Deuteronomio, mis hermanos, no es para fomentar la separación, sino que es una medida de protección en una cultura donde la mujer dependía social y económicamente del marido. Las mujeres viudas quedaban completamente desamparadas. Los huérfanos también quedaban desamparados. ¿Por qué? Por la muerte del padre. Por eso es que el Señor Jesús, la palabra de Dios en sí, hace mucho hincapié en atender a las viudas y a los huérfanos, porque representaban el sector de mayor vulnerabilidad en el pueblo de Dios en ese entonces. ¿Y qué es lo que hacía este mandamiento? Proteger a la mujer de eso. Si el hombre la echaba de su casa, si el hombre la despedía, entonces esta mujer quedaba completamente desamparada. Ser repudiada en ese entonces sin un documento legal, que es la que Moisés menciona, dejaba a la mujer en esa completa vulnerabilidad, sin posibilidad de rehacer su vida, ni de ser recibida nuevamente en la comunidad. Por eso, mi hermano, la carta de divorcio que menciona Moisés actuaba como una protección social. Repito, reconociendo que debido a la dureza del corazón, había situaciones de ruptura que no podían evitarse. Entonces, mis hermanos, era también una demostración de la gracia de Dios también. Porque si la mujer era hallada en una situación indecorosa, indebida,
vergonzosa, ella podía arrepentirse y podía rehacer su vida. Era una manera en la cual Dios también demostraba su gracia, pero no era algo que debía ser utilizado de manera abusiva. Ahora, los fariseos deformaron esta provisión del Señor para su pueblo y la usaban como excusa para repudiar por motivos banales. Habían dos escuelas rabínicas muy importantes en ese entonces, y les doy esto como un dato nada más para aquellos que les gustan mucho los datos bíblicos. Había la escuela de Shammai, que ellos entendían de esa manera, en la manera que Jesús enseñaba, pero estaba la escuela de Hillel, que era la más famosa, ¿verdad? Que era la que los fariseos les gustaba más, parece, porque era más restrictivo. Y ellos sí, esa escuela decía, no, te trató mal, te miró mal tu esposa, no quiere hacer las cosas en tu casa, no quiere hacer esto, no quiere, y bueno, y repudiarla entonces, echarla a tu casa y que se vea ella. Era como una especie de acto vengativo hacia la mujer. ¿Se entiende, hermanos, cómo se estaba interpretando y por qué Jesús habla de esto en su palabra? Ahora, me gustaría hacer, mi hermano, un paréntesis. Tu pasado sin Cristo no define tu nueva identidad en Cristo. ¿Sí? Tu pasado sin Cristo no define tu nueva identidad en Cristo. En la iglesia de Cristo a menudo surge la pregunta, ¿qué pasa con los hermanos que se divorciaron cuando aún no conocían a Cristo y ya siendo cristianos se casaron nuevamente, incluso con creyentes? La enseñanza bíblica, mi hermano, nos recuerda que en Cristo todas las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si usted quiere buscar, marque eso. O sea, tu pasado sin Cristo no define tu nueva identidad en Él. Si ese hermano o hermana ya se encuentra en un nuevo pacto matrimonial, lo que corresponde, mi hermano, es honrar ese pacto matrimonial. Vivirlo en fidelidad y santidad y no cargar con la condenación de ayer. El llamado que el Señor Jesús hace para los que están casados hoy es permanecer fiel en el matrimonio actual, buscando la gracia restauradora. Así que, mi hermano, cualquiera que quiera traer cosas del pasado del hermano o de la hermana, que cuide, mi hermano, que su pasado sea impecable. No podemos nosotros, mi hermano, algo que el Señor hizo de nuevo, traer para juzgar y condenar a nuestros hermanos. Cierro el paréntesis. Vamos al versículo 32. La enseñanza de Jesús. Ya vimos lo que la gente entendía cuando se hablaba del divorcio. Ahora veamos lo que el Señor Jesús está queriendo enseñar. Dice la palabra del Señor, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es clarísimo el Señor. Este tema del divorcio no es algo ligero. Acá el Señor lo que hace es devolver el mandamiento a su intención original. El matrimonio es un pacto de fidelidad y de unidad permanente, mis hermanos. No podemos tomarlo de otra manera. Es un vínculo diseñado para reflejar la relación inquebrantable entre Dios y su iglesia. Eso refleja el matrimonio. Él recuerda que el matrimonio, con sus palabras, no debe tomarse como un contrato revocable,
por algún capricho o disgusto infantil de alguno de los dos. Tenemos que tomarlo como un compromiso sagrado que exige entrega, exige perseverancia, exige amor sacrificial, hermano. Él está enseñando de que el divorcio no es la voluntad de Dios, salvo en casos de inmoralidad sexual, que rompen la esencia del pacto, atentan contra la santidad del matrimonio. Mis hermanos, el Señor Jesús está diciendo que la unión matrimonial es tan sagrada que solo una transgresión que atente directamente contra la fidelidad del vínculo puede abrir la puerta a una separación. Entonces, mi hermano, el matrimonio no puede disolverse por incompatibilidades de caracteres, como muchos hoy. Ustedes ven, mi hermano, hay gente que se casó 3, 4 veces. ¿Por qué? Y ni siquiera ellos saben explicar. Por incompatibilidades de carácter, diferencias de personalidad, problemas cotidianos. La única causa legítima que Dios avala para el divorcio es la infidelidad sexual. Acuérdense lo que dicen los versículos anteriores. Cuidado, hermano. Aquel que pensó y deseó, ya pecó. Así que la infidelidad no es solamente el acto sexual con otra persona, sino que es también acá, hermanos. Cristo, mis hermanos, está protegiendo la dignidad de la mujer también, además de la santidad del matrimonio. Él lo que está diciendo en otras palabras es que el divorcio injustificado genera más pecado y más sufrimiento. ¿Sí? Una mujer repudiada en ese entonces quedaba expuesta a la vergüenza, hermano, en el tiempo de Cristo. Quedaba expuesta a la marginación social. Acuérdense de Magdalena. Acuérdense de las mujeres que se acercaron al Señor Jesucristo y encontraron en Él perdón, encontraron en Él redención. Esta mujer samaritana, 5 maridos tuviste y el que tenés ahora no es tu marido. Imagínense la vergüenza de esta mujer, mi hermano, que ella salía a buscar agua cuando no había nadie en el pozo, para que nadie la vea, para que nadie le juzgue, para que nadie le señale. Para todos los que piensan que el cristianismo es una religión de machistas, están totalmente equivocados, mi hermano. El Señor protege la dignidad de la mujer de esta manera. De este modo, el divorcio injustificado no solo dañaba a la esposa, sino que abría la puerta también a una cadena de pecados que afectaba a toda la comunidad. O sea, el divorcio no solamente afecta a la familia, sino también afecta a la sociedad, mi hermano. Por eso es que el Señor Jesús nos llama a reflejar la fidelidad de Dios en nuestro matrimonio. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 31? Vamos a leer, mi hermano, Efesios. Busquemos nuestras Biblias, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 31. y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos queridos, el matrimonio en todo momento está vinculado con la relación entre Cristo y su iglesia. Hermanos queridos, amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y otra vez les digo, la iglesia no es perfecta. La iglesia está camino a la perfección. Él no nos manda que amemos porque es perfecta. Nos manda que le amemos porque Él debe ser el reflejo
porque debemos ser nosotros el reflejo de su amor en nuestro matrimonio. Ahora, abro otro paréntesis para responder algunas preguntas también que surgen acerca de esto. La Biblia menciona circunstancias muy específicas en las que el divorcio puede considerarse. Primero, decíamos nosotros, la infidelidad sexual. ¿Sí? El hecho de que uno de los dos vaya y se acueste con otra persona. También está 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, donde habla del abandono por parte de un cónyuge incrédulo. 1 Corintios 7, 15. ¿Qué nos dice, mis hermanos, la palabra del Señor? Vamos a leer. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Infidelidad sexual, abandono por parte de uno de los dos, y generalmente esto ocurre con el incrédulo. Y otra separación que no llega a ser un divorcio, pero es igualmente una separación, es la muerte de uno de los dos. Fuera de estos casos, mi hermano, la voluntad de Dios es la reconciliación, el perdón y la restauración del vínculo matrimonial. Es más, el Señor habla de perdonar a nuestros ofensores, ¿verdad? Entonces, inclusive puede llegar al punto de que haya una infidelidad sexual y la otra persona perdone, como pasó en muchos casos, mi hermano. El matrimonio puede continuar unido. Aunque la otra persona tuvo motivos para disolver el pacto, decide perdonar. Hay situaciones en las cuales hubo un abandono de parte de alguno de los dos y la otra persona decide perdonar y hay una restauración y reconciliación. Mis hermanos queridos, siempre la Biblia nos llama a perdonar y a reconciliarnos. Pero cuando las cosas ya no dan, y no es la primera vez, deberíamos conversar acerca de eso. Ahora, el camino del reino de Dios requiere de fidelidad radical. Con esto termino. Jesús nos llama, mi hermano, a tomar el matrimonio con la seriedad con que Dios lo diseñó. Es un pacto de vida, es exclusivo, es permanente. No se limita a un compromiso social o cultural, sino que involucra la presencia y la bendición de Dios mismo en el matrimonio. Por eso el matrimonio demanda responsabilidad, lealtad, sacrificio, porque es una unión que refleja la fidelidad divina hacia su iglesia. Así que debemos, mis hermanos, fortalecerla con amor, con paciencia y con gracia. No se trata, mi hermano, de buscar excusas para romper ese pacto matrimonial. Que nunca pase por la cabeza de ustedes, mi hermano. Buscar excusas, como yo le llamo disgustos infantiles muchas veces. Uno se vuelve egoísta y piensa más en uno mismo y al final termina habiendo una disolución del matrimonio, lastimosamente. Acuérdense de la gracia del Señor. Acuérdense de lo que oramos en el Padre Nuestro. Perdona mis pecados, perdona mis deudas, así como yo perdono a los que me ofenden, a mis deudores. Mis hermanos queridos, esto es importante. Nuestro matrimonio debe basarse en el amor y en la gracia que nosotros recibimos de Cristo, también dar a nuestro cónyuge. Acuérdense lo que Cristo hace con su iglesia. La santifica. Así que, mis queridos hermanos, varones que están acá, maridos, debemos nosotros también buscar la santificación de nuestras esposas. Y eso se hace primero buscando uno la santificación de uno mismo y luego llevar a nuestro cónyuge a la santificación en Cristo.
No se trata de abandonar cuando hay dificultades. El camino del reino de Dios se trata de permanecer, de trabajar, de confiar en que Dios puede transformar cualquier relación cuando ambos se rinden a su voluntad. Busquemos por último, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Desde el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor, mi hermano, que proviene de Dios, porque aquí está hablando del amor que proviene de Dios, este debe ser la base que sostiene los matrimonios en el reino de Dios. Tu matrimonio debe caracterizarse por la fidelidad, mi hermano, porque el rey mismo es fiel. Los matrimonios en el reino de Dios deben ser diferentes, hermano, porque nuestro rey es fiel. Así que, mis hermanos, hoy el Señor nos exhorta, nos alienta a demostrar lealtad a nuestro cónyuge, a demostrar lealtad y fidelidad a nuestro cónyuge, porque en eso se refleja nuestra relación con el Señor. Él quiere que nosotros amemos como Él nos ama y que seamos fiel como Él es fiel y que seamos santos porque Él es santo. Termino con lo siguiente. El Señor nos llama a valorar el matrimonio como pacto. No piensen que es un contrato humano, sino un diseño divino. Implica reconocer que la unión conyugal no puede reducirse a un acuerdo civil, sino que es un compromiso espiritual que involucra fidelidad, entrega y amor. El Señor nos llama a proteger la fidelidad. Y cuando habla de proteger la fidelidad, está hablando de proteger y cuidar todo aquello que puede causar o puede ser motivo de infidelidad en nuestra vida. Cuidemos nuestras relaciones de amistad, nuestros acercamientos, hermanos hacia las mujeres, hermanas hacia los hombres. Cuidemos, mi hermano, las conversaciones que tenemos. Cuidemos lo que vemos en el WhatsApp, lo que recibimos en el WhatsApp o en las redes sociales. Cuidemos, mi hermano, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que consumimos. A los jóvenes, cuiden su corazón, porque desde ya deben comenzar a cuidar su matrimonio. Desde ya. Sí, pastor, pero yo no soy casado, yo no tengo ni siquiera novia. No, desde ya tenés que empezar a pensar y planificar y cuidar tu corazón y ser fiel a la persona que en algún momento Dios va a poner en tu vida, como esposa o como marido. El Señor va a honrar. La honra genera honra. Proteger la fidelidad. No caer en esos argumentos que la fidelidad pasó de moda o que la fidelidad ya no es importante. También, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña hoy a buscar la gracia restauradora. En lugar de buscar salidas fáciles, debemos ir a Cristo para sanar las heridas y restaurar nuestras relaciones. Esto implica, mi hermano, aprender a perdonar como Cristo nos perdonó, pedir ayuda en oración, abrir el corazón a la obra del Espíritu Santo y, si es necesario, mi hermano, buscar consejería pastoral. Por favor, les pido, yo estoy para eso. Búsquenme, hermano, con mucho gusto, sin juzgarle a nadie. Voy a acompañarles y vamos a conversar y vamos a ver qué podemos hacer. Pero no se sientan solos, mi hermano. Por favor, les pido. Vamos a orar.
Señor, gracias te damos por enseñarnos que en el reino de Dios el matrimonio es un camino de fidelidad que debe reflejar tu amor, Señor, que debe reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Te pedimos, mi Señor, que no endurezcas nuestros corazones, que no permitas, Señor, que dejemos pasar o que descuidemos la santidad y la fidelidad en el pacto que hoy, Señor Dios, nosotros vivimos con nuestro cónyuge. Y aquellos, Señor, que un día conocerán a la persona con quien van a celebrar este pacto matrimonial, te pido, mi Señor, que desde ya tengan la fortaleza para cuidar el corazón y la santidad. Hoy, Señor, te pedimos fortaleza para honrar el pacto del matrimonio con una fidelidad, Señor, que refleja la fidelidad de Cristo. Ayúdanos, Señor, a renovar este compromiso hoy si es necesario, a buscar ayuda, Señor, sin esperar más y a confiar en ti, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tomemos seriamente nuestro matrimonio, nuestra familia. Y que tú nos ayudes, Señor, a amar a nuestras esposas como tú amas a la iglesia. Y a mis hermanas, Señor, ayúdales a amar a sus maridos y a respetar, Señor. Así como la iglesia debe amarte y respetarte y buscarte, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tengamos matrimonios fuertes en esta iglesia. Te pedimos, mi Señor, que tú fortalezcas los lazos matrimoniales. Te rogamos, Señor Jesús, que tú proveas de todo lo necesario para los matrimonios y las familias de nuestra congregación. Y te rogamos, mi Señor, que tú bendigas a aquellos que algún día van a formar parte de esta iglesia. Bendice, Padre, los matrimonios en el Paraguay. Bendice, Señor, los matrimonios que están predicando tu palabra en los lugares más difíciles del mundo, Señor. Aquellos, Padre Santo, que han dejado todo y sufren hoy oposición, sufren, Padre Santo, persecución, sufren, Padre, escasez, maltratos, injusticia, Señor. En el nombre de Cristo, fortaléceles, Señor, porque a pesar de que pasen por las situaciones más difíciles que puede pasar un misionero, sigan unidos, Señor, a ti y en ti, los matrimonios misioneros. Oramos, Padre Santo, por todos los que hoy han escuchado tu palabra. Te pido, mi Señor, que sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.